Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Disculpen la tardanza, pero hubo aquí unos contratiempos de del internet, pero ya estamos, gracias, conectados. Y pues bueno, gracias a Dios por este día que nos regala el Señor y por la oportunidad de estar de nuevo transmitiendo juntamente con ustedes. Les invitamos a que tengan siempre lista su Biblia, con qué escribir, ¿verdad? Pluma o lápiz, un cuaderno, una libreta, para que así vaya apuntando las citas bíblicas y después las busque. Porque si de repente la está buscando y ya no se acuerda qué cita dijimos, se le va a olvidar y ya no va a poder encontrarla después. Se dificulta mucho el estudio. Entonces lo primero que siempre recomendamos es apunta la cita bíblica y luego ya después la busca. Ahora, si tiene agilidad con la palabra de Dios de buscar rápido las escrituras, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero los que no la tenemos, que no tenemos buena memoria, entonces apuntamos primero y luego buscamos la cita y así no hay ningún problema. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Le pedimos que ponga atención a la palabra del Señor, no a lo que diga el hombre, sino a lo que dice la palabra del Señor, que eso es lo que realmente nos debe de motivar a seguir estudiando la palabra. Hoy en este día vamos a tocar un estudio que ya hemos dado en otra ocasión. Dimos una clase, bueno, fueron varias clases de estos temas, pero vamos a tocar 4 que son muy importantes. Todo es importante, pero muchas veces causa confusión en algunos que dudan de la Biblia y que parece que la Biblia dice una cosa que se contradice. Entonces tenemos que entender el lenguaje bíblico. Entonces vamos a estar tocando hoy 4 puntos para poder entender la Biblia mejor, y son los recursos literarios, los cuales se usan en todos los libros que usted lea, en poesía, en libros históricos, en muchas cosas se puede leer, y los usamos también verbalmente nosotros. Así que pues es algo que se practica todos los días, pero a veces cuando lo vemos en la Biblia, ahí sí dudamos, no, es que la Biblia se equivoca, o está llena de errores, o es una fantasía. Pero sin embargo, diario usamos este lenguaje. Así que vamos a tocar recursos literarios. Nada más serían 4 hoy en este día, pero es para que aprendamos más acerca de la lectura bíblica. Pero antes de leer la Biblia, pues vamos a orar y a pedirle a Dios dirección, y que sea que nos guíe en todo momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado, Señor, de levantarnos, de ver un nuevo día, de tener alimento en nuestra mesa, tener lugar donde dormir, Señor, y por todo lo que tenemos, gracias, Padre. Gracias también, Padre, porque sabemos, Señor, que usted ha suplido aún aquellas cosas que no nos damos cuenta, Señor. Nos ha guardado de peligros, nos dio, Señor, pruebas y luchas también este día para fortalecer también nuestra fe, Señor, y gracias también por ella. Ahora, Señor, le pedimos dirección para poder dar este estudio, que sea su palabra la que nos instruya en todo momento, Señor. No las ideas de los hombres, Padre. Prepara el corazón donde va a caer también la tierra, prepara esta tierra donde va a caer esta semilla, Señor, para que caiga, Señor, en una buena tierra, que dé fruto el día de mañana, y también ellos vayan buscando día con día más la lectura bíblica, la oración, Señor, y que el día de mañana entreguen su corazón también por completo. Le pedimos, Padre, también por aquellos que van a estar por primera vez sintonizándonos, Señor, que a veces no saben de qué trata esto. Le pedimos, Padre, también que les abra el entendimiento para que juntamente con nosotros conozcamos más de su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tocar esto hoy, en primer lugar, lo que es el antropomorfismo, y es algo de lo cual hasta la palabra se oye muy grandota, ¿no? Antropomorfismo, pero déjeme decirle que es algo que se usa frecuentemente, pero en la Biblia muchas de las veces hay gente que cuestiona lo que leemos. Y antropomorfismo viene de la palabra antropos, del griego antropos, que quiere decir hombre, y también de morfe, que quiere decir forma. Entonces, dando una idea redonda, sería la forma de hombre o Dios, ¿verdad? Comparado con cómo actúa, como de repente se habla, o el lenguaje en el que se escribe, se le da como características que un ser humano tiene, una persona. Entonces, vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nada más. Antropomorfismo, aunque es una palabra muy grandota, pero déjeme decirle que no se espante con esas palabras. En realidad es como comparando a Dios, o más bien atribuyéndole a Dios características de un ser humano. Perdón. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice en el nombre de Jesús, Génesis 2, acuérdense, apunte primero y luego busca. Versículos 2 y 3. Y dice en el nombre de Jesús: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. 3. Y bendijo Dios el día séptimo,
y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Bueno, aquí la palabra reposar. Muchas de las veces he oído esto, no sé si a manera de broma o realmente lo piensan en serio, pero he oído así de que, ¿cómo que Dios reposó? ¿Se cansó de estar haciendo la obra o qué es lo que pasó? Bueno, ahí lo que se refiere a reposar es entendible de que no es que se haya cansado Dios, sino a lo que se refiere es de que cesó de hacer todo. O sea, terminó la obra y cesó, ya no continuó más. Porque ¿verdad? Posiblemente pueden ser 8 días, 9 días, qué sé yo, pero en el séptimo día el Señor reposa de haber hecho las obras, no porque se haya cansado. Esa característica es de los seres humanos, que trabajamos bastante y nos enfermamos, nos sentimos debilitados, en fin, todo eso, y por tanto tenemos que tomar un reposo, un descanso, pero debido a lo que nuestro cuerpo está sufriendo, ¿verdad? Ya sea una enfermedad o simplemente por el trabajo necesitamos reposar. Pero Dios no ocupa reposar porque no está cansado. Simplemente cuando se refiere a reposo, se refiere a que cesó de hacer la creación. A eso se refiere reposar. Entonces creo que eso es muy, muy entendible y fácil de comprender. Pero aquellos que dicen, pues ¿qué se cansó Dios? No, no se cansó Dios. Simplemente ya terminó la obra y ese día dejó de hacer o cesó de hacer la obra. Se acabó el séptimo día y es todo. Ahora, para nosotros sí sería un día de reposo, pero no para Dios, porque nunca reposa, Él siempre está trabajando, siempre está actuando, ¿verdad? Porque el día que Él reposara o el día que Él descansara realmente, literalmente, se acaba todo aquí. Así que Él está siempre trabajando, el Señor mismo dice, ¿verdad? Que hasta el día de hoy su Padre trabaja y también Él. Entonces, no hay eso de que se puso a descansar y como que ya no hubo más. Recuerdo por ahí una doctrina muy completamente errónea, antibíblica, no me acuerdo cómo se llama, Iglesia de Jerusalén o algo así, muy raro, es algo muy raro, una mujer que se cree que es Cristo encarnado y luego que después que no, que es la esposa de Cristo y bueno, una barbaridad que dice esa mujer, obviamente no está bien sus facultades mentales y no lo digo en broma, lo digo en serio porque dice cosas bien, bien raras. Dice, ¿verdad? Que Dios estaba ahí aburrido, como no había hecho nada ya y ya todo había acabado, que estaba aburrido y que le dijo a su esposa, ¿qué hacemos ahora? No, pues no sé, estoy aburrido, no sé qué hacer. Imagínense ese barbarismo, ¿verdad? Es algo increíble, pero los hay. Hay gente que los hay. Y lo peor es que hay gente que cree también esas mentiras. Así que tengan cuidado cuando escuchan alguna doctrina completamente fuera de la Biblia. Entonces hay que ver, ¿verdad?, de dónde provienen esas doctrinas. Pero bueno, ella dice que Dios estaba ahí de ocioso, se aburrió, no sabía qué hacer, ¿verdad? Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Así que la Biblia dice reposó, cesó de hacer el trabajo, cesó de hacer la creación y ahí él ya reposó, pero no por cansado, sino dejó de hacer todo. A eso se refiere. Ahora vamos a ver de otra escritura, aquí mismo en Génesis capítulo 8, versículo 1. Hay muchas citas que podríamos utilizar, pero no vamos a saturarnos de tantas citas. Vamos a explicar unas cuantas, pero cuando usted lea algo semejante, ya va a saber a qué se refiere. Antropomorfismo es darle a Dios esas características de que se cansó, como el humano se cansa. Entonces Dios se cansó, no se cansó, no se refiere a eso. Cesó de hacer las cosas. En Génesis capítulo 8, versículo 1, en el nombre de Jesús. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces aquí cuando dice que se acordó Dios, entonces algunos creen como que Dios se le olvidó que habían puesto a Noé en el arca y a su familia y los animalitos. Entonces como que, ay, ¿dónde dejé a este muchacho? Algunos creen una fantasía así, ¿verdad? Que se acordó Dios. No es que se le haya olvidado, no se refiere a eso, simplemente que es el momento en que ya tenía que sacarlo de ese diluvio o de esas aguas en las que estaba flotando aquella arca, ¿verdad? No es que Dios se olvidó. Entonces va a haber muchas cosas en la Biblia que habla como que Dios, ¿verdad?, se cansó, como que se arrepintió, y todo ese lenguaje es antropomorfismo, ¿verdad?, que se le da características de un ser humano. Nosotros nos podemos olvidar, nos podemos cansar, se nos puede olvidar de repente algo importante. Entonces, aquí Dios no es que se haya olvidado de nada. Simplemente, ¿verdad?, era el tiempo en que ya tenía que bajar las aguas y así Noé bajar del arca para repoblar la tierra. Pero no es que a Dios se le haya olvidado Dios.
Y muchas de las veces nosotros también nos pasa lo mismo, ¿no? Sentimos como que Dios no contesta la oración y pensamos, oh, es que Dios se ha olvidado de mí. No, no se ha olvidado nunca de nadie. Aún hasta del ateo, aquel que maldice al Señor, Dios no se olvida de ellos tampoco. Nada más que lamentablemente la humanidad no queremos reconocer que hay un Dios que tiene un tiempo para cada cosa. Pero como no me contestó Dios ahorita a mí lo que yo le estoy pidiendo ahorita, y a veces hasta le exigimos, entonces no contesta, entonces pues no, Dios no se acuerda de mí. No, Dios siempre se acuerda de todo mundo, y lo que se refiere aquí es de que llegó el tiempo en que tenía que descender Noé de esa arca. No es de que se le olvidó a Dios a Noé y a su familia, a los animales, no, simplemente llegó ese tiempo. Entonces, esto que vemos en la Biblia, muchas cosas que vemos así, se refiere a que a Dios se le da esa característica como de un ser humano. ¿Verdad? Hay muchísimas que vamos a ver, pero vamos dando ejemplos para que usted el día de mañana, cuando esté leyendo la Biblia y encuentre una palabra así, de que se arrepintió, de que se olvidó, de que recordó, y todo, no se refiere a que Dios actúe como ser humano. Simplemente es una forma de escribir. Y eso lo vemos en muchos recursos, perdón, en muchos libros, aun que no sean cristianos, que no sean religiosos, se ve en muchas historias y en muchos libros que secularmente podemos comprar afuera, también se usa este lenguaje. Vamos aquí a Deuteronomio, que es el quinto libro de la ley, Deuteronomio capítulo 4, y vamos a leer del versículo 12 al 19 para entender otro aspecto también del antropomorfismo. Antropos y morfos, ¿verdad? En forma de hombre. Deuteronomio 4, versículo 12 al 19. Deuteronomio 4, versículo 12 hasta el 19. Deuteronomio 4, versículo 12, y dice en el nombre de Jesús: y habló el Señor con vosotros del medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y les escribió en 2 tablas de piedra. 14. A mí también me mandó el Señor entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusiéramos por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. En el 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día del Señor que habló con vosotros de medio del fuego. 16. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. 17. Figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. 18. Figura de ningún animal que vaya arrastrado por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y en el 19, porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Bien, vamos a entender también esto. Aquí en varias veces se repite de que no vieron ninguna figura. Por tanto, el ser humano no puede ser una figura de Dios. Entonces, automáticamente cuando vemos que no vieron ninguna figura y dice que nadie ha visto a Dios, eso dice la palabra del Señor, entonces no podemos decir, oh, Dios tiene esta figura. Sin embargo, el antropomorfismo también es no nomás características de un ser humano, sino también hasta tiene expresiones de que tiene cuerpo, de que tiene manos, de que tiene ojos, y eso es lo que hay que entender también, son figuras nada más. Y esto también es dentro del antropomorfismo, es muy importante entenderlo. Para entenderlo mejor vamos a ir, aquí estamos ya en el capítulo 4, pero el versículo 25. Vea lo que dice en el versículo 25, en el nombre de Jesús. Cuando hubieres engendrado hijos y nietos, y hubieres envejecido en la tierra, y os corrompiereis, e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis mal en los ojos del Señor, vuestro Dios, para enojarlo, ahí me detengo. Ahí menciona los ojos de Dios. Entonces, hace años un hermano, allá en Guadalajara, le dije, ¿verdad?, que enseñara a los niños. Él empezó a enseñarlo a su manera, lo que él entendió, y a la siguiente semana llegaron los hermanos, los padres de los niños, y a manera de reclamo me dijeron, hermano, mis hijos llegaron confundidos. ¿Por qué? Porque el maestro les dijo que
que Dios tenía figura de hombre y que tenía manos. Y sí, efectivamente, le dio las citas bíblicas donde habla de los ojos, habla de la mano, habla de la nariz, habla de su brazo y habla de todo esto del Señor. Y Él había creado un ser humano. Y luego, como está la palabra, semejanza, que somos hechos a semejanzas de Él. Bueno, así es. Entonces dije, no, hermano, le dije a los padres de familia, yo creo que el hermano no explicó bien. Y como son niños, a lo mejor no entendieron. Hablo con el hermano, ¿verdad? Le digo, hermano, pasó esto. Digo, no, sí, hermano, así es. ¿Y usted cree que Dios tiene un cuerpo humano? Sí, eso dice la Biblia. Entonces, ese es el problema cuando no entendemos las figuras de lo que habla la Biblia, de que Dios estamos viendo aquí en Deuteronomio, que dice, ninguna figura vistes. No, ¿para qué? Precisamente en el versículo 16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Es decir, Dios, y eso lo vemos muy claro en Deuteronomio 20 y también en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde Dios prohíbe enfáticamente hacer imágenes e inclinarnos a ellas. Por eso Dios dice, ninguna figura visteis, porque para que no nos corrompamos, por eso prohíbe las figuras del Señor. No que usted tiene una fotografía de su abuelito, o de un tío, o un paisaje, o por ahí tiene algunas adornos, pero no se refiere a eso, se refiere a aquellas que usted le da un sentido espiritual, que se le hinca y hasta le pide. Eso es lo que Dios prohíbe. Entonces que quede muy claro eso. Entonces aquí dice, ninguna figura viste. Por tanto, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Apunte la cita, no la busque, nada más apunte la cita. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por tanto, no tiene cuerpo, no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene ojos. Porque aquí dice ojos, ¿verdad? Pero otra porción bíblica dice que los 7 ojos de Dios, es decir, la plenitud de Dios, que está en todo lugar viendo. Él lo ve todo, no ocupa tener ojos. Eso hay que entenderlo. Es una figura de que Dios nos ve. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que Dios nos ve. En el versículo 25, Dios nos ve. El ojo de Dios nos está viendo. Entonces, todo lo ve el Señor. No es que tenga 20,000 millones de ojos. No, no, no. Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, ¿verdad? Porque es omnipresente. A eso se refiere cuando los ojos de Dios está viendo todo lo que hacemos. Vamos a otra figura. Y en el capítulo 7, versículo 19, por favor. 7 y versículo 19. En el 7:19 dice en el nombre de Jesús, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó, así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Ahí menciona mano fuerte y también brazo extendido. En otra parte dice, ¿verdad?, que con su brazo abrió el mar. Entonces, todo esto puede llevar a la confusión, como le digo a este hermano, que dio una clase completamente errónea, lo agarró literal, y bueno, al no comprender las figuras de la Biblia, pues si todo lo ves literal, vas a crear un monstruo de Dios. Y digo un monstruo por lo siguiente, porque habla de que sale fuego de sus ojos, que sale una espada de su boca, que tiene alas. En fin, usted va a ver muchas cosas que habla del Señor. Eso ya se sale de contexto si lo agarramos literal. Entonces son figuras. En este caso, el antropomorfismo se refiere a eso, que se cansó o que reposó, que se acordó Dios, que no se arrepintió, luego te dice que sí se arrepintió. Ahora vemos acá, ¿verdad?, que la mano, el brazo, por allá en Nehemías habla de la nariz de Dios, los salmos habla de los ojos, de la mano. En el capítulo 33 de Éxodo habla, no recuerdo los versículos, creo que en el 12 en adelante, no recuerdo bien, pero es en el 33 de Éxodo, donde dice que a Moisés, ¿verdad?, le pide que quiere ver a Dios y ve la mano de Dios, la espalda de Dios o los lomos de Dios, depende de la versión que traiga. En fin, parece que está hablando de un ser humano, pero no, se refiere a la gloria de Dios. Porque el mismo Señor dice, por allá en Juan capítulo 1, dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Por tanto, esas son figuras. Vio la gloria de Dios y fue todo lo que vio. Pero menciona, o el rostro de Dios también, ¿verdad? Que Moisés hablaba delante del rostro de Dios. ¿Verdad? Quiere decir, delante de la presencia de Dios. A eso se refiere. Entonces, cuando habla de rostro, dedos, mano, entonces todo se refiere a una figura que le damos a Dios a la hora de escribir,
como una figura humana, pero no tiene ninguna figura, como lo vimos anteriormente en Deuteronomio capítulo 4, de que ninguna figura visteis. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por tanto, el espíritu es como el viento, no tiene lado, no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene en medio, lo abarca todo. Eso se refiere al antropomorfismo. Entonces, tenga mucho cuidado cuando leamos alguna cita bíblica y no todo lo agarre literal, porque ahí viene el problema. Todo hay que verlo con el contexto. Muy, muy importante. Acompáñame a una cita más, aquí mismo en el capítulo 8 y versículo 3. Capítulo 8, versículo 3, dice: en el nombre de Jesús, y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ahora aquí tenemos que Dios tiene boca. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, que tiene ojos, tiene brazos, tiene mano, ¿verdad? Entonces no es literal, porque cuando Dios habla no ocupa una boca para hablar, ¿verdad? Entonces Dios está hablando y no hay ningún ser humano ahí, como a veces lo pintan, ¿verdad? Hemos visto, creo que esos dibujos donde hay 3 tronos en el cielo, que no dice la Biblia, eso lo dicen los que lo escribieron, pero no la Biblia. Se ve a 3 hombres ahí, ¿verdad? Que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se ve con figura humana, ¿no? Pelo largo, están hablando entre ellos, parece, ¿verdad? Están ahí 3. Eso es la imaginación del hombre, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Son figuras. Así que tengamos cuidado cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que habla de sus ojos, de las plumas, con el dedo de Dios. Entonces todo eso es un antropomorfismo. Y también su característica como ser humano, cómo actúa, qué es lo que hace, qué es lo que dice. El hombre que escribe, claro, es inspirado por Dios, pero también cuando el hombre está escribiendo, para que a manera de que entendamos qué es lo que está haciendo Dios, bueno, lo describe como un ser humano. Pero eso son figuras nada más, no es literal. Esa es una figura y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de leer la Biblia. Así que yo le ruego a mi hermano, mi hermana que está escuchando, amigo que me está escuchando, siempre le digo, ore antes de leer la Biblia. No tiene que aventarse una hora orando. Ahora, si lo hace, gloria a Dios. Pero si de repente le pide dirección al Señor, Señor, guíame, ilumíname, ayúdame a entender la palabra, Él lo va a hacer, ¿verdad? No crea que es algo tan complicado orar con Dios. Es una plática como lo tenemos usted y yo con el amigo, compañero de trabajo, con la familia, con alguien que está a su lado. Así de fácil es una conversación con Dios. Ahora, cuando va a leer la Biblia, dice la Biblia que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted nos oye que comenzamos aquí, comenzamos orando en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude a entenderlo, y va a entender usted, porque va a ser Dios el que le va a dirigir, va a entender cuando es literal y cuando es algo espiritual o un sentido figurado. Eso es muy sencillo de entenderlo. Entonces ese es el antropomorfismo. Ahora vamos a ver otro aspecto de los recursos literarios, son muchos, pero vamos a entrar a los más fáciles. Por la palabra no se preocupen, antropomorfismo no es más que tener una figura o una semejanza al hombre, eso es todo lo que se refiere. Vamos a ver las hipérboles, esas me encantan las hipérboles, porque yo las uso mucho. Una hipérbole, muchas veces puede caer una mentira también, es una mentira, tenga cuidado con eso, mi hermano, no juzgue así de repente. Vamos a Deuteronomio capítulo 1 y en el versículo 28. Deuteronomio 1, versículo 28. A mí me encantan las hipérboles y creo que muchos las usan y ni siquiera saben qué es una hipérbole. Hipérbole viene, ¿verdad?, de la palabra hiper, del griego también hiper, que es sobre o por encima, o sea que va más allá. Y también de vole, que es lanzar. Eso sí quiere decir, o sea que va más allá, o sea, exagera, eso se refiere. Y la hipérbole es una exageración. En español, exageración. Pero a veces puede uno exagerar para engañar, eso ya es una mentira. Pero cuando uno exagera en las cosas que decimos cotidianamente, se va a dar cuenta que las usamos muy común, pero cuando las ven en la Biblia, eso es una mentira, eso no puede ser, pues es una hipérbole. Y las hipérboles en muchos escritos de la historia lo va a encontrar, en los versos, en poesía, ¿verdad? Incluso muchos de los personajes históricos que habla la Biblia, de personajes, ¿verdad?, importantes, cualquiera que sea, ¿verdad?, grandes generales, grandes presidentes, gente importante, por lo general, ¿verdad?, los historiadores reconocen que siempre hay un poco de exageración en sus actos que hicieron.
actos de valor, actos muy heroicos, a veces le exageran un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para que se vea más impresionante el personaje de aquel país, un libertador tal vez de su país, tal vez un héroe nacional, qué sé yo, pero el historiador descubre que tienden a exagerar aquellos personajes, ¿verdad? Llámese Carlomagno, llámese los Césares, quien sea, siempre hay un poco de exageración en eso, y bueno, es para ensalzar más el país o la nación en la que se encuentra. Pero vamos a ver lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 1 y en el versículo 28. Dice en el versículo 28. Dice, ¿a dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y muradas o amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí hijos de gigantes. Óigale bien, ellos estaban viendo aquellos muros que llegaban hasta el cielo. Ahora, por mejores arquitectos que sean, por mejores albañiles que sean, pues nadie puede llegar, hermano, hasta el cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo? Eran murallas inquebrantables, murallas que no podían traspasar tan fácilmente. Entonces les dio miedo a ellos, dijeron, no, son murallas altísimas, llegan hasta el cielo. Obviamente que los que estaban ahí escuchando la información de estos hombres, no estaban creyendo que los muros llegaban hasta el cielo. Nadie va a creer eso. Pero si alguien lo lee, va a decir, mira, qué mentiras, ¿cómo van a llegar hasta allá? Eso es una hipérbole. Y las hipérboles son muy usadas en la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, en cualquier libro va a encontrar hipérboles. Yo soy muy dado a las hipérboles también, ¿verdad? Que de repente dicen, qué exagerado es. ¿Pero por qué? Porque la hipérbole tiene o hace énfasis en algo importante, en algo que se quede grabado. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, algo muy común que usamos, no sé en tu país cómo se usa esto, pero cuando uno llega muy cansado, que llega cansado del trabajo, que tuvo un día agotador, ¿verdad? Dice, llegué muerto. ¿Cómo que llegaste muerto? Si te estoy viendo vivo. Bueno, quiere decir, llegué tan cansado que, bueno, estoy casi muerto. No está casi muerto, pero llegó muy cansado. Se refiere a esa exageración, no porque va a echar mentiras, no porque quiere que crean que la persona está literalmente muerta, está diciendo eso, no. Lo que quiere decir es que estoy muy cansado. Ahora, cuando usted oye eso, llega una persona a su casa y llega muy cansado, dice, ¿llegué casi muerto? Bueno, pues rápidamente lo ayuda, ¿verdad? Le da comer, agua, un café, qué sé yo, le ofrece algo. Porque usted entiende de que llegó muy cansado. No entiende usted literalmente que llegó muerto, ¿verdad? Eso es imposible. En la Biblia también se usan estas figuras. La muralla llegaba hasta el cielo. Bueno, es una exageración. Eso se llama hipérbole o exageración. Por eso cuando usted lo ve en la Biblia, en lugar de pensar qué exagerado es, que no, es algo común. Eso lo va a encontrar en casi todos los países. Creo que Japón es el único lugar donde no agarran todo literal, a lo mejor en otros países, pero en Japón todo lo agarran literal. Y si usted le dice, vamos a hablar por ejemplo en la puntualidad, que los hispanos somos buenos para llegar tarde, a todo lugar llegamos tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, en un minuto estoy ahí. Un japonés entiende literalmente que en un minuto va a estar ahí. Y dice, bueno, ¿y cómo va a ser si está al otro lado de la ciudad? ¿Cómo va a llegar? ¿Verdad? Porque él entiende que usted en un minuto va a estar ahí. Para un hispano, voy a hablar por México, ¿verdad? Para un mexicano, decir en un minuto estoy allá, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, quizás hasta 5 horas, ¿verdad? Para variar, ¿verdad? Es algo muy común. Eso pasa con empresarios, pasa con gente del gobierno, pasa con la gente común y corriente, con todos, ¿verdad? Realmente el hispano tiene una impuntualidad increíble, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado con eso, tenemos que corregir esa área. Pero dicen en un minuto, no, tiene que estar listo ya para salir o para ir donde tiene que ir. Pero el japonés agarra todo literal y hay que tener cuidado cuando hablamos así. Ahora vamos a ver otra hipérbole. La Biblia está llena de hipérboles, llena de hipérboles. Tengamos cuidado cuando leemos la palabra del Señor. En este caso, el muro o los muros no llegaban hasta el cielo, sino está diciendo que están tan altos que no va a ser fácil brincarlo, o es imposible brincarlos. A eso se refiere esta hipérbole. Vamos a Números capítulo, vamos al lado izquierdo, Números capítulo 13 y nada más el versículo 33. El siguiente libro al lado izquierdo, Números 13, 33. Números 13, versículo 33.
Números 13, versículo 33, y dice en el nombre de Jesús: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto también es una hipérbole, pero no exagerado hacia arriba, hacia aumentar, sino a disminuir. Estos están exagerando y diciendo: no, es que a su parecer éramos como langostas. Oiga, la langosta mide unas 3, 4 pulgadas, ¿verdad? Quizá 2 o 3 pulgadas, más bien es pequeña. Pero lo curioso es de que ellos dicen, ¿verdad? A nuestro parecer éramos como langostas, pero también exageran y mienten cuando dicen les parecíamos a ellos, o sea que ellos ya sabían lo que pensaban nosotros. No, no, esa es una exageración. Pero cuando dicen aquí como langostas, para ellos somos como nada, somos muy pequeños, nos pueden apachurrar con el pie, con la mano, pueden aplastar. Es una exageración, pero hacia abajo. Entonces todo esto lo va a ver también en la palabra de Dios, en las hipérboles. O sea, lo están como disminuyendo exageradamente. Es una exageración. ¿Verdad? Como, ¿por qué sigue este perro muerto? Dice David a Saúl. ¿Verdad? O sea, se minimiza a algo exagerado. Nadie va a entender que literalmente eran como langostas, así pequeñitas, o como un perro muerto, como dice David. No, esa es una exageración y es una hipérbole. Así que hay que tener mucho cuidado con esas exageraciones. Y también las usamos en todo momento. Así que cuando le da uno vergüenza de algo que hizo mal y eso, ay, me sentí tan chiquitito, me sentí así, hasta se encoge uno cuando está platicando. ¿Por qué? Pues porque es una exageración, ¿verdad? Por más que quieran, no nos podemos ser chiquitos, ¿verdad? Por más que querramos, bueno, cuando va uno creciendo, ya va, viejito se va haciendo como encogiendo, pero no es algo así exagerado, ¿verdad? Pero sí, en realidad se siente uno, se minimiza, o de repente uno dice, yo me sentí tan pequeño delante de ellos, ¿verdad? Porque gente importante, gente de mucho conocimiento, y usted está ahí en medio, se siente hasta minimizado. Esa es una exageración, ¿verdad? Es un ser humano igual que los demás, claro, con algunas características diferentes a las de usted, o unas, tal vez algunos dueños de negocios o gente importante, pero usted no es menos que ellos, ¿verdad? Completamente igual. Así que no se sienta menos. Entonces, tenga cuidado cuando, es que me sienta tan chiquitito, como un ratoncito, como algo insignificante. No, usted delante de Dios tiene mucho valor, igual que un empresario, igual que un presidente de un país, por más importante que sea, tiene delante de Dios el mismo valor delante de Dios. Así que no se sienta menos delante de nadie. Vamos a ver a Job, una carta, un libro antes de llegar a los Salmos, Job, y vamos a ver el capítulo 6, versículos 2 y 3. Job, capítulo 6, versículos 2 y 3. Tenemos, ¿verdad? O conocemos la historia de Job, el sufrimiento tan tremendo que pasó, pero vamos a ver, ¿verdad?, lo que pasó con Job, de tanto sufrimiento, de tantas cosas que le pasaron. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí con Job. Job capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 2. Oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, habla de su queja y su tormento, del dolor que tenía él, y se alzasen igualmente en balanza. 3. Porque pesaría aquel más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas. Óiganlo bien, su queja, su tormento, el dolor que sentía Job era tan grande, tan inmenso. Oiga, había perdido prácticamente todo, y sus amigos lo traicionaron también al estarlo cuestionando y dudando de él. Su mujer también le dio la espalda, ¿verdad? Entonces perdió todo. Realmente no tenía, y ahora sí, eternamente hablando, no tenía a dónde recurrir Job. Estaba muy triste. Entonces se sentía tan mal él que su queja, su dolor, su agonía que tenía en ese momento, dice, ¿verdad? Porque si la pesaran, no, pues pesaría más que toda la arena del mar. Obviamente, por más que tenga uno dolor, ¿verdad? En primer lugar, pues no se puede pesar, pero vamos a poner que se pudiera pesar el dolor. Por más que se pueda pesar el dolor, la angustia que tenemos, no pesaría más que la arena. Jamás, eso sería imposible. Esa es una hipérbole también, es una exageración. Y eso
no es que contradiga la Biblia, no es que esté mintiendo, no. Lo que está sintiendo es un dolor tan grande que hace una comparación, ¿verdad? Eso es algo muy usual en nuestros medios. Así que, por ejemplo, yo recuerdo que eso es en México, no sé en tu país qué exageraciones sean así, pero cuando uno llega con mucha hambre, ¿verdad? Uno decía, ay, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Obviamente, por más hambre que tengamos, jamás me comería ni siquiera la pierna de un caballo, ¿verdad? Pero bueno, es una exageración. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Nadie puede comerse solo un caballo, ¿verdad? Pero es una forma de decir las cosas. Esa es una exageración, una hipérbole. Pero aquí Job dice, no, si pesara mi dolor, si supiera mi sufrimiento que estoy sintiendo y lo comparásemos con la arena del mar, sería más el peso de mi dolor que la arena, ¿verdad? Es una hipérbole, no es una contradicción, no es una mentira, una hipérbole, que todos usamos las hipérboles a cada momento. Vamos a ver unas más aquí. Vamos al Salmo capítulo 6 y versículo 6. Salmo 6, a su lado derecho desde luego, y versículo 6 nada más. Salmo 6 y versículo 6. En el nombre de Jesús, en el versículo 6 dice, heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, mi cama donde estoy dormido, inundo mi lecho, riego mi estrado o mi cama donde depende del fe que traiga, con mis lágrimas. Y vea también el 7, también tiene algo ahí de hipérbole. En el 7 dice, mis ojos están carcomidos de descontento, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero note que dice que inunda su lecho, ¿verdad? Eso es algo que es una exageración muy usado en poesía. En la poesía se usa mucho ese tipo de exageraciones, ¿no? En cuanto al amor, en cuanto al amor por la amada o por la vida. Y se usa mucho las hipérboles. Y vuelvo a repetir, a mí me gustan mucho las hipérboles, pero sí es algo que a veces alguien puede malinterpretar, ¿verdad? Yo recuerdo que un hermano dijo un día, ¿verdad? Llenó un carro con muchos hermanos para llevarlos a la iglesia y pues dijo, vea, que ese día había llevado gente como para llenar un camión. Entonces, pues todos entendimos que el carrito, por más que le quepa, no le caben 40 personas, ¿no? Pero lo llenó y él usaba una hipérbole. Pero ¿qué pasa? De repente dijo, hermano, no es literal lo que estoy hablando. Porque sí hay gente, hermano, que todo ese tipo de hipérboles lo ven literal y, está mintiendo, ¿cómo que va a ser que va a llenar su carrito como si llenara un camión? Es una hipérbole, hermano. No hay que tener ese tipo, no ser tan cerrados en nuestra mente. Está usando solamente una comparación. O sea, mi carrito, quizá le caben 6, quizá le caben 7, depende del carro que traiga, ¿verdad? Le está diciendo, lo tenía lleno, es lo que está diciendo. No está diciendo que metió 40 personas que caben en un autobús, los metió ahí con él. Eso es imposible, ¿verdad? Por más que querramos, no caben. Eso es una hipérbole. Hermano pastor, ¿verdad? No te dé pena hablar de hipérbole. Si la usas, ¿verdad? No es algo malo. Ya que lo entienda mal es su problema. Pero en realidad me molesta mucho cuando alguien de esos detalles tan pequeños ya pierde hasta la noción de la predicación, porque se amargó su corazón. Es una gente inmadura, ¿verdad? Que, es que dijo que otro hermano decía, por no decir el país donde pasó la cosa, ¿verdad? Decía, no, por allá lejos en la China. Y me acuerdo que estaban platicando él y yo un día, es un pastor de otra congregación, y platicando él y yo, llegó una de las hermanas, de las más espirituales, muy criticona, pero muy espiritual la mujer, llega y le dice, hermano, ¿usted ha ido a China? Dijo, no. Entonces, ¿por qué echa mentiras allá? Y yo dije, esta hermanita. Pues obviamente lo que está haciendo es una hipérbole, una exageración, para no decir de dónde era el problema que vio, de qué país era, pues lo dice allá en China, ¿verdad? Como decir, allá lejos. Eso es todo, hermanitos, por favor. Usted que va comenzando, tenga cuidado con este tipo de personas que ya una palabrita les amarga, ya no saben lo demás, ya no saben qué hacer, les molesta. Todo, ¿por qué? Por fijarse en insignificancias. Las hipérboles son muy utilizadas en las predicaciones, son también muy utilizadas en nuestro lenguaje cotidiano. Eso es algo normal, no es una exageración para mal, para robar, para sacar un provecho de la persona. No, simplemente el hipérbole tiene la intención de acentuar o de dar un énfasis
en aquello que usted quiere que la gente entienda. Eso lo va a encontrar en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, lo va a encontrar muy seguido. Así que en este caso, no se vaya usted con que es una mentira, no. Inundo mi lecho, bueno, lo moja. Quizás ni la almohada que hace papá, porque no creo que lo haga, pero son muchas lágrimas, pero hasta ahí. Eso es todo lo que está diciendo la Biblia. Hipérbole, por favor, no le exagere más. ¿Verdad? Cuando decimos también, ya te dije 1000 veces que no. ¿Las contó? ¿Realmente fueron 1000 veces? No, ya te dijo muchas veces que no. Pues eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Yo no voy a decir 1000 veces cómo las contó si yo nomás oí 3, 4 veces. No, es una exageración, pero es una hipérbole. Punto. Vamos aquí a 119 y versículo 136. Salmo 119, versículo 136. Por cierto, les recomiendo siempre que lean el Salmo 119. Muy hermoso todo lo que está en el Salmo 119. Le da la honra a la palabra del Señor. Para mí es uno de mis favoritos, el Salmo 119. 119, versículo 136. Salmo 119, versículo 136 dice en el nombre de Jesús: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Imagínense, dice ríos. O sea, por más que lloren, hermano, por más que sufra la persona, jamás se comparará con un río. Jamás, o sea, es imposible. Se está refiriendo a que lloraba mucho, eso es todo. Porque no estaban guardando la ley de Dios. Entonces, a eso se refiere, ríos salían, o sea, eso es una exageración, pero para dar énfasis de que le dolía mucho que aquellas personas se habían olvidado de la ley de Dios. Eso es todo, hermanos. No hay una mala intención en esto, no hay una intención de engañar a la gente, no. Simplemente está diciendo, ¿verdad? Me duele tanto que la gente se haya olvidado de la ley de Dios, sobre todo sus hermanos, ¿verdad? Porque es a los judíos a los que primeramente le llega el Evangelio. Entonces dice, me duele tanto que se han alejado de la ley de Dios, que le hayan dado la espalda a la ley de Dios, que lloro mucho. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. No está engañando a la gente ni pretendiendo tampoco mentir. Verá como cuando se asusta a alguien, ¡ay! Se me salió el corazón. Por más que se asuste, jamás se le va a salir el corazón, ¿verdad? No puede ser que se le salga el corazón. Muy usada en la poesía también, esa exageración, ¿verdad? Te amo hasta el cielo. ¿Y cómo está el cielo? Pues ¿cómo va a llegar hasta allá? Pero son exageraciones nada más, pero con una buena intención. Nunca para engañar a los demás, jamás. Esas son las hipérboles y debo tener mucho cuidado en no caer en la exageración. Vuelvo a repetir, hermano, cuando alguien usa hipérboles, usted ve el contexto con el que está hablando. No piense, es que el hermano está mintiendo, es que el hermano quiere engañar. No, 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 no. Si el hermano te dice que por allá en la China se dijo eso, o que pasó este problema por la China, no está tratando de decir, yo fui a China y estuve en una iglesia allá y allá prediqué y me di este problema. No, no. Simplemente no quiere dar el lugar donde pasó eso y usa cualquier nombre de cualquier lugar. Entre más lejos mejor, para que no diga, este fue acá en su país o fue acá en su casa. No, no, lo pone muy lejos. Es una hipérbole, punto. No hay que caer en contradicciones. Si el hermano dice, llené mi carro como llenar un bus, como llenar un autobús, un transporte de pasajeros, no está diciendo literalmente que metió más de 40 personas o 40 personas ahí, no. Simplemente llenó el carro. Así que entendamos bien cuando usamos las hipérboles y no caigamos en esos problemas de decir, es que el hermano nos quiere engañar. No hay esa intención. Pero o al menos no creo que cuando usen una hipérbole lo usen de esa manera. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a ver otro punto también importante en cuanto a lo que es otra de las figuras, y es el símil. El símil también es muy usado en la palabra de Dios, como en cualquier lectura, y esto es algo que debemos tener mucho cuidado también, ¿verdad? A veces, por no entender esto, tenemos problemas. Acompáñenme al Salmo 102, ya que estamos en los Salmos, versículos 6 y 7. Salmo 102, versículos 6 y 7. El símil es el tercer estudio.
Y el símil es una palabra que viene del latín, y su misma palabra símil dice algo semejante o algo similar, ¿verdad? Es algo similar. Hace una comparación entre dos cosas por su característica o por una similitud que tienen las dos. Pero vamos a entenderlo aquí. El Salmo 102, versículos 6 y 7 dicen el nombre de Jesús. Versículo 6. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. 7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahora vamos entendiendo aquí lo siguiente. Habla de tres aves. Pero no se imagine que está escribiendo el salmista como que tiene un gran pico como el pelícano. No se imagina, tiene un pico como el pelícano. Tiene por ahí esa bolsa que tiene en el pico el pelícano. Tiene los ojos grandes o no duerme no duerme de noche porque es como un búho, ¿verdad? O está solo como un pajarito. Está usando un símil. ¿En qué conocemos que hace un símil? Ve lo que dice aquí, versículo 6. Soy semejante. Cuando es un símil, está hablando de semejante, de parecido, o como, eso se refiere a un símil. Está hablando del pelícano, ¿verdad? Pero está usando, porque está hablando de soledad, que siente triste, siente solo. Por eso dice, en el 6, soy semejante al pelícano del desierto, o sea, allá solo, desierto solo. Y luego dice también soy como el búho de las soledades, o sea, el búho ahí solitario. Y en el 7, velo y soy como el pájaro solitario. Vuelve a repetir lo mismo. A eso se refiere cuando está usando este símil. Cuando dice como, o parecido, o semejante, o así. Ese es un símil. Pero no es literal, sino que es semejante a esos animalitos que están solos, igual. Entonces, los símiles también hay que tener mucho cuidado con todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa muy usual entre nosotros, ¿verdad? Al menos en México. Cuando alguien llega y se va acomodando así poco a poquito, ahí no fue invitado y se va acomodando, decimos, y este se metió como la humedad, ¿verdad? Poco a poquito se fue quedando hasta que ya se sentó a la mesa ahí para comer y nadie lo invitó. Bueno, se fue metiendo como la humedad, a eso se refiere, ¿verdad? Pero dice, se metió como la humedad, o sea, poco a poco. La semejanza está en que se fue metiendo, acomodando poco a poquito, sin que nadie lo invitara, llegó a la mesa y se sentó ahí a comer, ¿verdad? Y nadie lo había invitado. Y la humedad así es, se va mojando, y después sale ya la mancha por ahí de humedad. Es lo mismo, ¿verdad? Poco a poco. Esa es la semejanza, es un símil. Vamos a ver otro símil por aquí. Vamos al Salmo 42 y versículo 1, muy conocido por nosotros. En alabanzas lo vemos también. Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Otro símil, pero hay muchos símiles en la Biblia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ahora ve la semejanza. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, como el ciervo brama, porque está buscando el agua, ¿verdad? Tiene sed del ciervo, va y busca el agua. Es como el ciervo brama por las corrientes del agua, porque tiene sed. Así también mi alma tiene sed de ti, Dios. Eso es lo que está refiriendo, es un símil. No está diciendo que somos igual que un ciervo literalmente hablando, no. Se refiere a que está comparando su necesidad de Dios, su sed de Dios, a lo mismo que hace un ciervo. Entonces cualquiera entendería perfectamente de que no lo está usando para engañar a la gente o para decir yo soy ágil como un ciervo, no. La similitud está no en su figura física, ni tampoco en su forma de correr o su forma de vivir, sino se refiere a que así como brama este animalito buscando el agua, también el ser humano, al menos deberíamos todos, de tener esa sed de Dios. A eso se refiere este símil. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así está hablando un símil. Es una comparación muy importante esto, y eso lo usamos mucho en nuestro lenguaje también cotidiano, ¿verdad? Eso que se mete como la humedad. Cuando alguien fuma mucho, decimos, ¿no? Fuma como chacuaco. ¿Qué es el chacuaco? Es esa columna, esa torre de los ingenios donde se procesa, ¿verdad?, el azúcar. Ahí esa chimenea grandísima es un chacuaco. Entonces dice, fumas como un chacuaco. Digo, por más que fume el individuo, jamás se va a comparar como un humo que sale de un chacuaco. Pero sin embargo, sabemos y entendemos de que fuma mucho, echa mucho humo, a eso se refiere. Ese es un símil, como chacuaco.
también, ¿verdad? Cuando uno corre rápido, lo vemos en los deportes, ¿verdad? Veloz como un rayo. Digo, por más veloz que sea el ser humano o cualquier animal de esta tierra, creo que el chita es el más rápido de la tierra, creo, no se va a comparar con un rayo, ¿no? Eso es imposible, pero bueno, veloz como un rayo. Esos son los símiles que usamos, veloz como un rayo, es decir, muy rápido que esa persona. A eso se está refiriendo el símil. Eso es en cuanto a lo que es un símil, una comparación. Vamos a ver lo que es la metáfora. La metáfora es muy parecido al símil, pero vamos a ver la diferencia. Aquí vamos a ver en el Salmo 18, ahora vamos a ver la metáfora. Metáfora viene de meta, que es fuera, quiere decir fuera, y o más allá, o también viene de meta y de fora, que quiere decir trasladar, es decir, sacarlo de fuera, sacarlo afuera, o trasladar de una frase a otra, a eso se refiere. ¿Verdad? Eso es muy importante entenderlo. Acompáñenme al Salmo 18 y versículo 10. Salmo 18, versículo 10. Salmo 18, versículo 10. Dice en el nombre de Jesús, versículo 10. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Fíjese bien que dice, voló sobre las alas del viento. Esta metáfora está agarrando como literal, pero no es literal, pero parecería que está agarrando literal. Si dijera, voló como las alas del viento o semejante a las alas del viento, sería un símil. Cuando se le añade semejante, parecido, como, ese es un símil. Pero cuando se usa literal, como si fuera de verdad, dice sobre las alas del viento. Es decir, aquellos que el antropomorfismo también lo ven literal, aquí tenemos que ver que el viento tiene alas. Pero eso lo entendemos. Por lógica, el viento no tiene alas. El viento se mueve donde quiera sin alas. El viento no ocupa alas. ¿Pero a qué se refiere? Es una forma de hablar nada más, ¿verdad? Que se usa también mucho en poesía, ¿verdad? Dice las alas del viento. Tus besos dulces, como la miel, un símil. Entonces hay que tener, o tus risitos de oro, pues no son de oro, el pelo no es de oro, sino es muy, muy brillante, muy güero el pelo, muy no sé cómo llaman en tu país, ¿verdad? Pero como oro, ¿verdad? Pero no, como oro o de oro, pueden ser las dos cosas. Una es un símil como oro y la otra es la metáfora. Directamente como si el risito o como que el pelo es oro. Entonces, eso mucho cuidado. Sobre todo si usted lee Cantar de los Cantares, usa mucho el símil y mucho también la metáfora. Entonces, eso es muy importante entenderlo, que aunque parece que está literal, no es literal, es una figura. Pronto vamos a hablar de las metáforas que hay en la Biblia, que a muchos les confunde y hacen doctrina de metáforas por no entender cuando es una simple figura. No está tratando de engañar. Lo que dice aquí, las alas del viento, el viento no tiene alas, pero parecería literal. Si dijera como las alas del viento, como las alas del viento, o semejante a las alas del viento, es una figura, no. Pero aquí dice las alas del viento como si el viento tuviese alas. Vamos a ver otra escritura. En el capítulo 84, de aquí de los Salmos, versículo 11. Capítulo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11, dice en el nombre de Jesús: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitarán del bien a los que en integridad andan. Cuando dice sol y escudo, ahí está aclarando que es sol y escudo. Bueno, lo que está diciendo ahí es que es su protector, a eso se refiere, ¿verdad? Es el que da luz. No se refiere a que Dios sea realmente directamente el sol y que sea también un escudo. Entonces no, sino sí, está hablando de que es su protector, es el que le da luz, es el que le ilumina o le da calor. Esa es una figura, esa es una metáfora que aunque parece que es literal, no es literal. Simplemente se refiere a que es su protector. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando el Señor habla de que vosotros sois, óigalo bien,
vosotros sois la sal de la tierra. No dice, son como la sal de la tierra, no. Esa es una metáfora. La metáfora dice, vosotros sois, como si fuera literalmente que es la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. No se refiere a que somos luz literalmente en el mundo, pero es una figura. Cuando el Señor dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se está refiriendo a que sea literalmente un camino pavimentado o empedrado, ¿verdad? No, se refiere a, es una metáfora. Y dice, es el único camino para llegar a Dios. Eso es lo que se refiere en esa porción. Entonces, muy importante entender cuando se usan las metáforas para que no vayamos a agarrar literal las cosas. Y es ahí donde trae muchos errores en muchas doctrinas y es algo que tenemos que tener cuidado. No todo lo que está en la Biblia es literal. ¿Cómo lo vamos a entender? Con el contexto, hermanos, con el contexto. La Biblia, la palabra de Dios, se interpreta sola. Entonces, eso es muy, muy importante que lo entendamos. Cuando el Señor dice, somos nosotros la sal, ¿verdad? Si dijera, son como la sal, sería un símil, pero cuando dice directamente que somos la sal, se refiere a una metáfora. Entonces, identifiquemos un antropomorfismo cuando se le da características de un ser humano que se cansa, que se olvida, que se arrepiente, que no se arrepiente, que se acordó, que reposó. Todos esos lenguajes que se usa es un antropomorfismo. Lo mismo que tiene ojos, que tiene manos, que tiene boca, que tiene brazos, que tiene nariz, espalda, todo eso son antropomorfismos. Y el símil, las exageraciones, ya sea como para arriba, exagerarnos que llegan las murallas hasta el cielo, hasta allá arriba, o como también minimizarnos, es una exageración. Entonces, eso es algo importante entenderlo. Y el símil y la metáfora. Pero hay muchos recursos, los cuales, por no entender estos métodos, a veces no entendemos la palabra de Dios. Yo me he sorprendido mucho de hermanos que tienen muchos años en el Evangelio y hay cosas que las agarran literales. Por ejemplo, cuando alguien dice, y ya para finalizar, alguien dice, no, es que las tengo guardadas en el corazón, ¿verdad? O la Biblia dice también, ¿verdad?, que Dios escudriña el corazón. Bueno, déjeme decirle que no se refiere al músculo del corazón, no. Hay hermanos que, ¿cómo que no? Si ahí está todo guardado. No, se refiere a nuestra mente, ahí está todo guardado. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo. Ahora, si no, pero dice el corazón. Bueno, déjeme decirle que mi versión antigua dice riñones. Ahora, ¿cuál sería la verdad? ¿Los riñones o el corazón? ¿Por qué mi versión dice riñones y por qué la versión de ellos dice corazón? Bueno, porque en el tiempo, la mía viene de 1602, cuando traduce en aquel tiempo, se creía que las emociones y que el amor y todo aquello que sentía el hombre estaba en los riñones. Eso es como lo traducían. Por tanto, lo pusieron como riñones. Ahora, ya después se puso en el corazón porque creían que en el corazón estaban guardados los sentimientos, el dolor, el odio, todo eso en el corazón. Pero en realidad sabemos, cuando el Señor dice, o el apóstol Pablo dice, que tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente, porque ahí está todo, hermano. No está en este músculo, que sin este músculo pues no funciona nada tampoco. Pero no es donde están guardadas las emociones. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Hay que ver las metáforas, hay que ver el símil. Cuando es una exageración, no es que sea una mentira, sino simplemente es un recurso que todos usamos en la vida cotidiana. Y bueno, esos serían los 4 recursos que hoy vamos a tocar. Siga meditando en la palabra del Señor, siga escudriñando. Yo sé que Dios tiene mucho para usted, pero recuerde que la Biblia sola se interpreta, ¿verdad? No es el hombre que la va a interpretar, es su palabra. Muchos dicen, es que usted la interpretan. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Y le pregunta y nunca la ha leído. Le echan mentiras. No, sí la he leído. ¿Qué parte ha leído? ¿Dónde he leído? Ni saben, ¿verdad? Nunca han leído la Biblia, pero como quieren defender algo que desconocen, hay que tener cuidado. Bien, pues vamos a orar, hermanos, y le pido a Dios que este estudio, ¿verdad?, que son pequeños estudios, pero que les sirva para que cuando lea la Biblia no todo lo agarre literal, ni tampoco todo lo agarre espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor, escudriñar su palabra. Es verdad que muchas de las veces el lenguaje en el que está escrito, Señor, nos puede confundir, pero también es un lenguaje que usamos casi a diario, Señor. Tanto las metáforas o las figuras que vemos, Señor, también del símil, o como vemos, Señor, las exageraciones con las hipérboles, Padre, en nuestra vida cotidiana. En fin, todo lo que vemos en su palabra
Es un lenguaje cotidiano, Señor, pero a veces los que quieren, Señor, ver defectos o ver fallas en la Biblia, utilizan todo esto para decir que la Biblia se contradice o está llena de mentiras o de fantasías, cuando en realidad no entienden lo que es una metáfora, es un símil, es un antropomorfismo, es una sinécdoque. En fin, todo lo que vemos en la Biblia, Padre, tiene un propósito. Por eso, Padre, gracias, porque sabemos que habrá mucha gente que lo podrá entender, que se da cuenta cuando lee otro libro, cuando lee poemas, cuando lee, Señor, reportajes o muchas cosas que tiene que leer, se va a dar cuenta que está llena también de recursos literarios, que en este día, Señor, no tocamos todos porque son muchos, pero, Señor, sabemos de que es algo que todos los días utilizamos en nuestra vida diaria. Señor, gracias por los hermanos que por primera vez sintonizan, bendígalos y fortalezcalos. Aquellos que se han apartado del camino, regrese, Padre, regrese a su camino, redargúyale, Señor, y que pronto lo veamos de nuevo, Padre, congregándose y alabando su nombre con libertad, escudriñando la palabra, Señor, y que sean utilizados en la obra también, Padre. Ahora le pedimos también, Señor, por aquellos, Padre, que tienen confusión en su corazón, que tienen, Señor, todavía dudas en cuanto a lo que es la Biblia, le pedimos, Señor, que también les ayude con Espíritu Santo, para que puedan ser claros, Señor, en lo que están pensando. Y así también prepara a los pastores, a los ministros, para que hablemos siempre la verdad, Señor. Que no caigamos en fantasías, en mentiras, Señor, o en engaños para sacarles dinero o un provecho a esta gente, sino que lo hagamos con amor, Señor, a la obra, para poder, Señor, predicar su verdad eterna, Señor. Gracias por este momento, Señor, y gracias también por cada hermano que nos apoya siempre en estos lugares. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Primero Dios será mañana a las 2 de la tarde, horario de California. Si Dios presta vida y salud, estaremos transmitiendo. Y el lunes a las 7 de la noche, horario también de California. Dios les bendiga y siga escudriñando la palabra del Señor.